unos puntos que nos indicaran cuál era ese orden de creación de un proyecto. Pero ya fuera de este asunto, cuando empezamos a agregar servicios y elementos adicionales, pues esto ya no lo podemos seguir de una manera tan estructurada y ordenada. Entonces, vamos a comenzar a hablar del JSON Web Token. Vamos a trabajar algunos conceptos que son necesarios. Entonces, para este JSON Web Token vamos a comenzar. No sé si ustedes quieran crear un proyecto nuevo o van a seguir trabajando sobre el proyecto que están. Les recomiendo que no trabajen sobre el que están porque no voy a atender, digamos, de una manera muy puntual mensajes de error referentes a esas librerías que ustedes están trabajando. Les recomiendo que lo dejen suelto y más bien cuando veamos todo este tema, si lo quieren corregir o implementarle cosas, lo pueden hacer. Porque si no, al final no van a resultar haciendo nada. De igual manera, les voy a hacer las indicaciones necesarias. Este proyecto está cargado en GitHub. ¿Okay? Allá está el código que les voy a explicar, está todo allá montado. Nos vamos a encargar simplemente de verificar y validar todo lo que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, vamos a comenzar primeramente con el tema de las entidades. Recordemos que sí o sí, siempre nosotros debemos definir entidades por el concepto de Code First. ¿Ok? Entonces, para esto, sabemos que tenemos dentro de la carpeta de dominio, tenemos la definición de las clases. ¿Ok? Donde estas clases nos van a servir a nosotros para definir cuáles son las tablas que vamos a tener al final en nuestra base de datos. ¿Ok? Vamos de una vez a salir del concepto del refresh token, de una vez vamos a aplicar todo. Entonces, como les indico, en el repositorio, en mi repositorio, está montado el aplicativo que se llama jwt-demo-app. Lo primero que vamos a hacer es a comenzar con el diseño de las entidades. Si quieren copiar y pegar el código, lo pueden hacer para que nos rinda el tiempo. Aquí tenemos nuestra primera entidad. La vamos a definir, que es la entidad base. Donde esa entidad base, ya ustedes bien saben, simplemente se va a definir esos atributos que van a ser comunes en todas mis clases. En este caso estoy definiendo el atributo ID, que va a ser autoincremental. ¿Okay? Entonces, en este punto, ¿ustedes qué decisión están tomando? Si van a crear un proyecto nuevo, los espero a que hagan el proyecto, hagan las referencias y hagan todo. ¿Lo están creando? Entonces, listo. Vamos a darnos unos 15 minutos para que hagan el proceso de creación del proyecto. Su computador creo que no tiene internet, ya estuve averiguando y el problema es que hay unos computadores de esta sala que los puertos están bloqueados. Entonces no tienen salida de internet. Entonces, no sé, ahí si quieres de pronto hacerte con un compañero mientras tanto y al final pues se comparten el proyecto para que tampoco te quedes ahí como sentado y sin... Esperemos que la otra semana ya hayan solucionado. ¿Ya todos tienen el proyecto creado?
¿sí? Ya tienen los paquetes instalados, ya tienen las referencias y todo lo que sea necesario. Bien, entonces vamos a empezar como con ese esquema que queremos poner en práctica de manera muy rápida. Pues vamos a comenzar a hacer un barrido. Primero nos vamos a enfocar específicamente en nuestro contenedor de elementos. Recordemos que debemos definir la cadena de conexión primeramente, entonces vamos a ir a App Settings y pues tomamos nuestra cadena de conexión. Allá en el repositorio ustedes van a encontrar los mismos archivos. Si quieren abrir el repositorio y ir copiando y pegando el código, pues está bien. La idea es que podamos avanzar rápido. ¿Okay? Espérenme a ver. Okay. Por acá uno de sus compañeros de la mañana me compartió una URL. Esta paginita que me pareció chévere, que es un generador de llaves, pues, digamos para el caso que estamos trabajando nosotros, pues nos puede ser funcional. Por ejemplo, yo puedo decirle que necesito que sea de, no sé qué, 32 bits, le digo aquí generar y él me genera acá esto. Entonces ya esto yo me lo puedo llevar para Visual Studio y lo puedo colocar como llave, ¿sí? Entonces ustedes pueden tomar estas páginas, hay muchas otras páginas. De igual manera, pues no es muy recomendable dejar esta llave en producción porque uno no sabe qué esté pasando detrás de esa llave y después pues lo que tengamos es ahí una trampilla, ¿no? Pero bueno, de todas maneras para el ejercicio que estamos llevando a cabo pues, es válido usarla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el JWT, ¿cierto? Cópienlo allá, por favor, del repositorio que les tengo, que está creado. Segundo, nos vamos a crear la cadena de conexión, ¿ok? La cadena de conexión. Después de que ya tenemos esa cadena de conexión, el siguiente proceder, en teoría, sería crear nuestro DB Context, ¿cierto? Que es la clase que me va a permitir poder comunicarme ya con mi base de datos y poder hacer lo que necesito. Recordemos que el DB Context lo vamos a encontrar en la carpeta de persistencia, ¿ok? Entonces, aquí lo tengo. Pues en este caso, este DB Context va a contener el constructor. Si quieren, no coloquen todavía los DBZ porque no los hemos creado, no hemos creado las entidades, ahorita los podemos colocar. Tenemos la sobrecarga del modelo de creación que lo utilizamos para el tema de las migraciones y demás. Y ya. Digamos que esto todavía no lo coloquemos porque se nos empiezan ahí como a reventar errores y demás. La idea es como seguir la secuencia para prevenir en gran medida errores inmediatos que
que no se van a corregir hasta que no definamos los elementos. Entonces, allá en el Git pueden referenciar este dbContext y pueden ustedes adecuarlo a su proyecto. Recuerden que el dbContext va a depender del nombre que ustedes le den. Y se recomienda que siempre ese contexto, esa clase de contexto, termine con la palabra context. ¿Okay? Sí, es muy importante. Por favor, me confirman si ya hicieron el proceso. ¿Listo? Ya todos están con el de context listo. Listo. Después de ese db context, en ese orden que queremos establecer, lo ideal sería inyectar, ¿cierto? Inyectar en el contenedor de dependencias el tema de el db context para la cadena de conexión. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a ir a nuestro contenedor de dependencias. Vamos a agregar el add-db-context y recuerden que debemos pasarle como argumento la clase de tipo context. ¿Okay? Encima de var app. No lo vayan a colocar debajo porque creo que nos genera unos errorcitos adicionales. Listo. Ya tenemos el db context, ya tenemos las cadenas de conexión. Ahora sí nos vamos para las entidades. ¿Listo? En mi caso, en la carpeta de dominio, creé mi carpeta llamada Entities. Y en Entities voy a definir las entidades que son necesarias para mi entorno. Aquí vamos a tener una que otra. No hay un montón de entidades porque la idea es la demostración del funcionamiento de JWT. Tenemos entonces las principales. Vámonos para las principales. Tenemos role y usuario. Entonces vamos a crear, bueno, las podemos realmente crearlas todas porque al final pues los errores se van a desaparecer cuando copiemos y peguemos la estructura. Estas entidades son las que me van a ayudar a almacenar la información del usuario, las credenciales del usuario, el token refresh y todo lo que vamos a necesitar para la autenticación de este señor. Entonces, definamos esas clases, por favor, y pues mucho cuidado, no vayan a cometer el error de copiar toda la estructura y pegarla directamente en Visual Studio, porque acuérdense que si yo tengo un esquema totalmente diferente, las referencias entre carpetas pues pueden cambiar. Yo lo que les podría sugerir es que si la clase se llama igual, pues simplemente reemplacen el tema de la clase. Recuerden que si hay errores de referencia a librerías, pues las tendrán que importar. ¿Okay? Entonces aquí tenemos refresh token, aquí tenemos role, aquí tenemos users, aquí tenemos usuario role.
Entonces vamos a tomarnos 5 minuticos para hacer ese copiado de código. Bueno, entonces en este momento ustedes ya deben tener definidas todas las entidades. El siguiente paso para continuar con el proyecto de JWT es definir los archivos de configuración. Recordemos que esos archivos de configuración ustedes los van a encontrar dentro de persistencia. ¿Okay? Y esos archivos de configuración contienen a refresh token, rol y usuario. La otra tabla no está incluida porque en user configuration tenemos la definición de las llaves intermedias y aquí estamos haciendo referencia a dicho elemento. Y recordemos que aquí podemos implementarle internamente el nombre de la tabla que quiero que se cree. ¿Listo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cómo? Porque es que el ID me va a representar la clave primaria. ¿En dónde? ¿El usuario? ¿Acá? Porque yo quiero indicarle que es requerido. Ustedes pueden usarla o no usarla dependiendo de qué características quiere configurarle a ese ID. ¿Se lo puedo omitir? Sí, lo puedo omitir. Acá le estoy diciendo que es obligatorio. Digamos que estoy forzándolo a que sea principal. Pero, ¿qué pasaría si no lo coloco? En teoría nada, porque él lo reconoce de forma automática. Si de pronto llegáramos a tener un problema de definición de llaves principales, pues sí hay que colocarlo. Acá como no le decimos qué tipo de columna va a corresponder el ID, hace la referencia. Él automáticamente lo pone entero y autoincrementar. Bueno, chicos, entonces vamos a mirar qué secuencia seguimos para tratar de que no salgan errores por no haber creado cosas que necesitamos. ¿Ok? Es decir, vamos a tratar de establecer ese orden de generación tanto de clases y demás.
Recordemos que para poder trabajar todo el tema concerniente a peticiones y poder hacer los controladores necesitamos los repositorios, porque uno de los fundamentos de lo que estamos trabajando y el modelo es basado en repositorios. Vamos a empezar con las creaciones de nuestras clases genéricas. Para eso vamos a iniciar con las interfaces, ¿ok? La primera interfaz que vamos a trabajar es la interfaz del repositorio genérico. Es la primera que vamos a hacer. Manejen los mismos nombres para que cuando hagan el copiado y pegado pues no tengan mayor inconveniente y no tengan errores de cambio de nombre en cuanto a la estructura, ¿ok? Es que el problema es que si lo prendo no sé si me genere conflicto con la grabación que estoy haciendo. Vamos a ver. Recordemos que en el repositorio genérico, en la interfaz, básicamente lo que estoy es definiendo esos métodos, ¿cierto?, que yo voy a implementar. Y la interfaz se caracteriza porque los métodos no tienen cuerpo, ¿ok? No tienen una definición. Después de que ya tenemos ese repositorio genérico creado, debemos hacer la implementación. La implementación es definir la funcionalidad que va a tener, ¿cierto?, cada uno de esos métodos. Para eso, pues venimos y buscamos por acá en la aplicación una carpeta de repositorio y si no la tienen, pues la crean. Y van a crear una clase normal llamada repositorio genérico, donde básicamente ese repositorio genérico va a heredar ese repositorio va a heredar de la interfaz, que es la que contiene la funcionalidad. Y esta a su vez es una colección, va a heredar de la entidad base. Recordemos que la entidad base es la que contiene la definición de la llave principal. Y aquí está todo esto. Esto ustedes lo pueden encontrar allá en el repositorio. Recuerden que si están manejando un nombre diferente en la clase de contexto, ese es el nombre que ustedes deben referenciar. Recuerden también tener en cuenta las importaciones, ¿cierto?, de cada una de esas librerías como tal. Recuerden tener en cuenta las importaciones. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, que tendríamos que hacer, es crear las interfaces de cada una de las entidades, ¿cierto?
Pero hay que recordar algo, a mí se me estaba pasando y no me acordaba de decir, yo creo que ustedes lo hicieron, es definir los debe ser. ¿Sí? Ellos lo tuvieron que haber hecho. A mí se me pasó decirles. Hace rato pasamos por ahí. Ah, los debe ser. La migración. Ya dice esa migración. Sí, digamos, ustedes pueden definir los órdenes como quieran. No, no, refresh token. Nosotros solamente tenemos los debe ser a las tablas principales. ¿Sí? Que es la de roles, usuario y usuario rol. Bien, entonces, ¿qué van a tener que hacer ahora? Van a tener que crear las interfaces de rol y de usuario. Todavía no nos vamos a meter con el repositorio de unidad de trabajo, eso lo hacemos ahora. Entonces nos vamos con la interfaz de repositorio y de usuario. Donde la interfaz de repositorio de usuario le vamos a agregar dos métodos funcionales exclusivos de ese repositorio, que va a ser el de obtener el usuario por el nombre y el de la generación del refresh del token. Son dos métodos que pertenecen únicamente al repositorio de usuario. Por eso se definen acá. Y cuando finalicemos la construcción de esas interfaces, debemos crear también los repositorios que pertenecen a esas dos clases, a role y a user repository. Notemos que user repository tiene la implementación de los métodos. ¿Okay?
¿Listos? Bueno, sigamos entonces. En teoría aquí ya deberíamos estar listos para crear nuestros controladores. Pero no vamos a hacer los controladores porque los controladores utilizan las unidades de trabajo. Entonces vamos primero, ahora sí, a definir la unidad de trabajo. Entonces recordemos siempre que primero hacemos la interfaz. ¿Ok? Entonces vengo para la unidad de trabajo, donde la unidad de trabajo implementa o agrupa todas las interfaces o repositorios de interfaz de mis entidades. Recuerden que el objetivo de la unidad de trabajo es facilitarnos el proceso de tener todo en una sola instancia y no tener muchas instancias. Recordemos que este método realmente se utiliza es como para obtener cuántos registros fueron afectados al momento de hacer la operación. Como cuando en SQL nos salía el mensaje 3 registros afectados, un registro afectado. Es para eso. En este caso, solamente estamos definiendo nuestras dos primeras interfaces. ¿Okay? ¿Por qué no coloco usuario rol? Porque usuario rol no se va a ver afectado por medio de un controlador, ¿cierto? No vamos a hacer un controlador, sino internamente van a haber procesos que se van a encargar de llenar esa tabla. Y después vamos a reutilizar los DTOs y hacer los otros procesos. Entonces, por eso no hay mayor inconveniente. Entonces, después de esto, de definir nuestra interfaz de unidad de trabajo, ahí sí hacemos la implementación. Recordemos que la implementación de la unidad de trabajo la hacemos en el proyecto de aplicación. ¿Sí? Y acá, pues básicamente lo que voy a tener es la implementación de todos los métodos. Aquí es donde nosotros abordamos el concepto del patrón de singleton, que significa una instancia única. Y eso nos va a ayudar a que nuestro servidor, nuestro backend, no va a generar todas las instancias de una, sino en la medida que se vayan utilizando, se crean dichas instancias. Y eso va a favorecer en un momento dado en el tema del rendimiento. ¿Okay? Entonces, por favor, hagan la implementación de cada uno de esos elementos. Ahora sí, en este momento podemos decir que estamos listos para hacer los controladores, pero no vamos a hacer controladores todavía. Vamos a crear las dos clases que nos van a permitir, algunas clases que nos van a permitir llevar el control de los servicios del JWT. Pero antes de eso, nosotros tenemos por aquí en Helpers dos clases que vamos a crear. La primera clase va a ser la clase JWT, que esta clase, como su nombre lo indica, o la carpeta contenedora lo indica, nos va a ayudar a mantener la estructura del JSON Web Token, de la respuesta, donde yo tengo la llave, el issue, la audiencia y la duración en minutos. ¿Ok?
Ahora, un cambio que vamos a hacerle a al JWT es que en la clase anterior teníamos que nuestro JSON Web Token de manera automática identificar los roles y etcétera. ¿Se acuerdan? Que teníamos ahí. Vamos a hacer un cambio esta vez. Ese cambio nos va a permitir que nosotros definamos de manera manual en un endpoint determinado qué roles van a afectar ese endpoint. ¿Ok? Obviamente también lo podemos hacer de manera automática. En este caso, vamos a crear por aquí una clase llamada autorización. ¿Listo? Donde autorización va a tener una estructura llamada enumerador. Un enumerador es un arreglo que me va a permitir definir elementos indexados. En este caso tengo Administrator, Manager y Employee. Y por defecto, todos los usuarios que voy a registrar inicialmente van a ser empleados. Yo por acá podría crear otro rol que diga sin asignación, ¿sí? Y todos en lugar de ser empleados fueran sin asignación, para que al final pues, se pudieran hacer modificaciones al respecto. Pero bueno, no voy a ir más de estos tres roles, ya dependiendo de las necesidades, pues ustedes lo recrearán. Profesor, en el caso de que se estuviera implementando eso en el proyecto antiguo que teníamos, pues las dos artes que tenemos, Global Role Handler y Global Role Cleaner, ya no lo necesitaríamos. No. Entonces, en la carpeta de helpers vamos a crear dos clases, una llamada JWT y la otra llamada autorización. Ahora bien, nosotros debemos inyectar todo esto que hemos hecho a nuestro contenedor de dependencias. Para eso nos vamos a crear una clase de extensión. Recuerden que la clase de extensión me va a permitir crear métodos de extensión. Y un método de extensión, ¿qué es? Es un método que me va a permitir agregar cierta funcionalidad a mi clase. Entonces, aquí tengo extensión. Les voy a pedir el favor que únicamente por ahora vinculemos course y application service por ahora. Si quieren agregar el scope de ePassword Hasher, lo pueden hacer, porque esto es una interfaz propia del
Entity Framework. ¿Okay? Tenemos la unidad de trabajo. No podemos asignar todavía el scope de User Service porque no lo hemos creado. ¿Ok? Eso no lo hemos creado. Este JSON Web Token tampoco, porque no hemos llegado al punto de JSON Web Token. Entonces no se me vayan a adelantar, por favor. Recordemos que debemos inyectar esas configuraciones. ¿Y en dónde las inyectamos? En el contenedor de dependencias. Vamos para Program. Y aquí, por ejemplo, ya las tenemos. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente paso, y es la creación de los servicios. Ya aquí en la creación de los servicios ya empezamos a definir el comportamiento para el JSON Web Token. ¿Okay? Recuerden que deben tener instaladas las librerías de JWT. Para esto, nuestro proyecto Web API, vamos a crear una carpeta llamada servicios. Y dentro de servicios, ahí sí vamos a comenzar a definir la interfaz de User Service. Que básicamente esa interfaz me está definiendo el proceso de registro, de obtener token, de agregar un rol, y también implementamos acá el tema de refresh token. Después de esto, ahí sí nos venimos para User Service. Entonces, por favor, aquí es donde está lo más importante de JSON Web Token. Ya venimos para acá.